5 ingredientes para una ensalada navideña deliciosa. Te encantará. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada comenzamos por elegir una zanahoria fresca, de color naranja vibrante, firme al tacto y sin manchas oscuras. Esto asegura su sabor dulce y su calidad nutricional. Lavamos la zanahoria bajo agua corriente para eliminar la suciedad o restos de tierra. Luego pelamos la piel exterior utilizando un pelador para obtener una superficie lisa. Utilizamos un rallador fino para obtener tiras delgadas de zanahoria. Estas se integrarán mejor en la ensalada y proporcionarán una textura ligera. La zanahoria es una fuente rica de betacarotenos, precursores de la vitamina A, esenciales para la salud ocular y la piel. También contiene antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y fibra dietética que favorece una buena digestión. Ahora ocuparemos una manzana verde. Elegimos una manzana verde con piel lisa y brillante. Lavamos la fruta con agua para eliminar residuos y, si lo prefieres, frótala con un poco de vinagre para desinfectarla completamente. Cortamos la manzana en cuartos y retiramos el corazón y las semillas. Sin pelar, para conservar su fibra y antioxidantes, cortamos la pulpa en cubos pequeños y uniformes. Si quieres saber cuáles son los ingredientes para esta receta, solo tienes que ir a la descripción del video. Ahí tienes toda la información clara y detallada para que puedas preparar este plato sin problemas. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la zanahoria y la manzana verde. Además, agregamos 50 gramos de uvas pasas. Para finalizar como aderezo agregamos 3 cucharadas de sour cream o crema agria y 2 cucharadas de leche condensada. Quiero aprovechar para invitarte a ser parte de esta comunidad. Si te gustan las recetas prácticas y deliciosas como esta, ¿qué esperas para suscribirte? En mi canal comparto nuevas ideas todas las semanas, y estoy seguro de que encontrarás muchas que te encantarán. Solo tienes que darle al botón de suscribirte y activar la campanita. Es súper fácil y rápido. Con una cuchara grande o espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el aderezo se incorpore por completo en todos los ingredientes. Dejamos reposar la ensalada en el refrigerador durante 20 a 30 minutos. Esto permite que los sabores se mezclen e intensifiquen. Servimos en una fuente decorativa y, si lo deseas, decora con unas uvas pasas adicionales para un toque visual atractivo. Ensalada navideña, una receta fácil, rápida y deliciosa. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada iniciamos tomando una piña pequeña. Elegimos una piña madura, con un aroma dulce y hojas verdes. Esta la lavamos y la pelamos. Luego la cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Pondremos en una olla y cocinaremos en sus propios jugos. Esto lo hacemos hasta que estos se hayan evaporado. Luego usaremos 250 gramos de uvas rojas. Estas las lavamos con abundante agua y usando el método de desinfección de nuestra preferencia, las desinfectamos. Mientras tanto, usaremos una manzana roja. Esta la lavamos bajo agua corriente fría. Luego cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. No usaremos su centro o corazón ni sus semillas. Finalmente la reservamos. Retomaremos las uvas y las cortaremos en mitades. Luego retiramos todas sus semillas. Puedes usar uvas sin semilla y evitar este proceso. Oye, si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale un like si te gusta y cuéntame en los comentarios si probarías esta receta. Y compártela para que más personas la descubran. Continuamos con 50 gramos de almendras enteras. Con la ayuda de una tabla de picar y de un cuchillo, las troceamos.
Una vez hecho esto, las reservamos. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la manzana roja, las uvas, la piña y las almendras. Para que no te pierdas ningún detalle, tienes la lista completa de ingredientes en la descripción del video. Así, cuando decidas preparar esta ensalada, tendrás todo a la mano. Para finalizar como aderezo agregamos 200 gramos de crema de leche. Esta puede ser reemplazada por yogurt griego natural. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos suavemente, asegurándonos de que el aderezo se incorpore por completo en toda la ensalada. Para una presentación más elegante, sirve la ensalada en copas individuales. Puedes refrigerar la ensalada durante unos minutos antes de servir para que los sabores se mezclen mejor. Receta de ensalada navideña de lechuga en 5 minutos, fácil y sabrosa. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada iniciamos tomando un tallo de apio. Lavamos el tallo de apio, quitamos cualquier fibra dura y lo cortamos en rodajas finas. Este paso asegura que el apio se mezcle bien con los otros ingredientes y proporcione ese crujido característico en cada bocado. Si esta receta te parece interesante, suscríbete para recibir muchas más, dale like para saber que te gustó, y no dudes en dejarme tu opinión en los comentarios. Y compártelo si quieres inspirar a alguien más. Tomaremos 250 gramos de uvas verdes. Las lavamos con abundante agua y las desinfectamos. También ocuparemos una lechuga verde lisa. La lavamos bajo agua corriente fría y usando el método de desinfección de nuestra preferencia, la desinfectamos. Retomaremos las uvas y las cortamos en mitades. De ser necesario retiraremos todas sus semillas. Reservamos al finalizar. Continuamos con 50 gramos de almendras enteras. Con la ayuda de una tabla de picar y un cuchillo, las troceamos. Una vez hecho esto, las reservamos. No te preocupes por tomar nota de cada ingrediente, ya que he dejado la lista completa en la descripción del video. Revísala para que puedas hacer esta receta cuando quieras. Retomaremos la lechuga y usando un centrifugador o una toalla de cocina la secamos. Luego cortaremos en tiras no muy delgadas. Es importante que los trozos sean manejables para que cada bocado sea fácil de comer. Coloca la lechuga en un bol grande que servirá de base para la ensalada. ¿Qué puntuación le darías a esta receta? Deja tu calificación de 1 a 10. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo el video. Me encantaría saberlo. Seguimos con 125 gramos de queso mozzarella. Este lo cortaremos en cubos medianos. Y reservamos. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. En un bol pequeño haremos el aderezo y para ello agregamos 3 cucharadas de mayonesa, 3 cucharadas de crema agria o sour cream, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Removemos bien hasta obtener una mezcla suave y homogénea. En una ensaladera o recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, las uvas verdes, las almendras, el apio y el queso. Finalmente incorporamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande o espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes.
Para una presentación festiva, puedes colocar la ensalada en una ensaladera grande y decorarla con algunas uvas verdes enteras y hojas de lechuga alrededor del borde del bol. Esta decoración no solo añade un toque visual atractivo, sino que también resalta los ingredientes clave de la ensalada. Esta ensalada navideña es una celebración de sabores y texturas, perfecta para acompañar tus comidas festivas. Fácil, rápida y deliciosa. Ensalada para Navidad. Iniciamos esta deliciosa ensalada tomando una cale o col rizada pequeña. A esta le retiramos los tallos y nos quedamos únicamente con las hojas. Es de aclarar que estas deben estar previamente bien lavadas y desinfectadas. Las cortaremos en trozos del tamaño de un bocado. Luego las pondremos en un recipiente y usando el método de desinfección de nuestra preferencia, las desinfectamos. Luego tomaremos 125 gramos de arándanos frescos. Esto los lavamos bajo agua corriente fría. Y usando el método de desinfección de nuestra preferencia, los desinfectamos. Ahora tomaremos un mango grande y maduro pero firme. Este lo lavamos bajo agua corriente fría. Posteriormente lo pelamos. Luego lo cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos medianos. Reservaremos al finalizar. Sé que estás aquí porque te encanta cocinar y cuidar lo que comes, así que no te quedes solo con esta receta. En mi canal hay muchísimas más esperando por ti. Suscribirte no te cuesta nada y es la mejor forma de estar al día con las nuevas ideas que comparto cada semana. ¿Qué dices? Haz clic ahora y únete a esta comunidad que ama las ensaladas tanto como tú. Seguimos con 2 manzanas rojas. Estas las lavamos y las desinfectamos. Luego las cortamos en rodajas y posteriormente la cortamos en cubos medianos. No usaremos su centro o corazón ni sus semillas. No olvides revisar la descripción del video. Allí está todo lo que necesitas saber sobre los ingredientes, nombres, cantidades y cualquier dato adicional que te pueda ser útil al momento de cocinar. Continuamos con una zanahoria pequeña. Con la ayuda de un pelador o cuchillo pequeño le retiramos su piel. Luego, con la ayuda de un rallador, la rallamos. Y reservamos. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el cale o col rizada, el mango, la zanahoria, los arándanos frescos y las manzanas. Con la ayuda de una cuchara o espátula grande mezclamos suavemente hasta integrar. Y reservamos. En otro recipiente haremos el aderezo y para ello agregamos 2 cucharadas de vinagre de manzana, el jugo de un limón, una cucharadita de mostaza, 2 cucharadas de miel de abejas y una pizca de sal. Batimos todos los ingredientes hasta formar una mezcla suave y homogénea. Servimos la ensalada y agregamos el aderezo solo hasta el momento de consumir. Así garantizaremos la frescura de los ingredientes. Con esta receta, no solo disfrutarás de una ensalada deliciosa, sino que también aportarás nutrición y equilibrio a tus celebraciones navideñas. Sorprende a todos con esta explosión de sabores y colores. Eso es todo por hoy. Mil gracias por quedarte hasta el final y acompañarme en esta receta. Esta es la mejor ensalada navideña de lechuga. Para llevar a cabo esta fácil ensalada iniciamos tomando una lechuga verde lisa. Esta la lavamos con abundante agua. Posteriormente, usando el método de desinfección de nuestra preferencia, la desinfectamos. Asimismo, vamos a ocupar 125 gramos de uvas rojas. Estas las lavamos bajo agua corriente fría. Y al igual que la lechuga, también la desinfectamos. Seguimos con un mango grande y maduro. Este lo lavamos con abundante agua.
Luego con un pelador o cuchillo pequeño lo pelamos. Una vez hecho esto, cortamos en rodajas y luego en cubos medianos. Reservamos al finalizar. Un aviso rápido: si te está gustando este contenido, tengo una noticia que te encantará. Todas las semanas subo nuevas recetas y tips para que disfrutes de una alimentación deliciosa y variada. ¿Qué tal si te suscribes ahora mismo? Es la mejor manera de no perderte ninguna novedad. Además, me ayudarás muchísimo a seguir creando contenido para ti. Gracias por tu apoyo. Es el momento de retomar las uvas. Estas la cortaremos en mitades. Luego retiramos todas sus semillas. Puedes conseguir uvas rojas sin semillas y omitir este proceso. Para esta preparación también habremos de ocupar una manzana roja. Esta la lavamos y la desinfectamos. Luego retiraremos su cáscara y cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en cubos medianos. Retomamos también la lechuga. Esta la escurrimos. Luego cortamos en tiras no muy delgadas. En una ensaladera o recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, las uvas rojas, el mango, la manzana y el queso. Además, incorporamos 100 gramos de uvas pasas. Para finalizar como aderezo agregamos 200 gramos de crema de leche. Esta puede ser reemplazada por yogurt griego natural. Y 2 cucharadas de leche condensada. Con la ayuda de una cuchara grande o espátula mezclaremos suavemente todos los ingredientes, asegurándonos de que el aderezo se incorpore por completo en toda la ensalada. Sirve la ensalada en una fuente amplia, decorando con algunas rodajas de mango y uvas rojas para darle un aspecto elegante. Refrigeramos durante al menos 30 minutos antes de servir para que los sabores se mezclen. Acompaña la ensalada con una bebida fresca, como agua con limón y menta, para realzar su sabor y disfrutar de una experiencia más refrescante. Con esta receta, tendrás un plato ligero, lleno de colores y sabores, ideal para alegrar tu mesa navideña. Disfruta y comparte con tus seres queridos. Y con eso llegamos al final de esta receta. Espero que te haya gustado tanto como a mí compartirla contigo. Recuerda que aquí en el canal de las ensaladas, siempre encontrarás ideas frescas, saludables y fáciles de preparar. Si te animas a probarla, déjame un comentario contándome cómo te quedó o si le hiciste algún toque especial. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna receta nueva. Nos vemos en el próximo video, y que tengas un día maravilloso.